más un arte. El objetivo más importante para el procesador de alimentos y bebidas de hoy en día es lograr un producto consistente y de mayor calidad. Otras preocupaciones que conducen a aumentos en los controles de automatización incluyen mejorar la apariencia, tanto el color como la textura, aumentar la vida útil, aumentar los rendimientos, minimizar el desperdicio y proporcionar un producto seguro para el consumidor. Siguiente. Las mediciones de fluidos electroquímicos en línea como la conductividad, el pH, el oxígeno disuelto, el ORP, el cloro y el ozono proporcionan mejoras significativas en el nivel de control del proceso, la calidad, la eficiencia y la rentabilidad que se pueden lograr en el procesamiento de alimentos. Siguiente. El agua es uno de los materiales más utilizados en la producción de alimento y bebidas, como pues explicaban nuestros compañeros en la presentación pasada. El agua se utiliza no solo como ingrediente en el producto final, sino que también se utiliza ampliamente en las operaciones de limpieza y enjuague. Las regulaciones actuales también exigen tratamiento de aguas residuales antes de su descarga final o reutilización. La siguiente, por favor. Primero vamos a hablar del agua cruda. El agua bruta o cruda es el nombre que recibe el agua que no ha recibido ningún tratamiento y que generalmente se encuentra en fuentes y reservas naturales de aguas superficiales y subterráneas. También se llama así toda el agua que entra en las plantas de tratamiento. El agua cruda se trata antes de entrar en la planta de alimentos y bebidas. Y bueno, existen varias tecnologías para tratar el agua, como las que explicaron nuestros compañeros: osmosis inversa, destilación, ozonización y microfiltración. Y bueno, para esto se utilizan mediciones como conductividad, pH, ozono y ORP para optimizar el proceso de purificación. Durante el procesamiento de alimentos, los sensores analíticos aseguran que el lote esté dentro de los parámetros especificados. Los sensores deben estar diseñados para durar todo el lote y notificar al personal si un parámetro está fuera de especificación o si el sensor está descompuesto en general. La siguiente, por favor. La preparación de alimentos requiere diseños sanitarios para garantizar que la cantidad de microorganismos indeseables se controle y se prevenga. Cualquier producto que entre en contacto con un ingrediente o con un producto acabado debe diseñarse de acuerdo con las normas sanitarias. Esto significa que la superficie del sensor, esto significa la superficie del sensor, no del producto, perdón, que luego podría descomponerse o albergar microorganismos. Y bueno, en esta parte los componentes también deben ser capaces de soportar ciclos de limpieza in situ para el saneamiento. Y algunos ejemplos de esta preparación de alimentos son, eh, primero vamos a hablar de la molienda húmeda de maíz. En esta parte yo solo voy a resumir como mm, bueno, es que son 4 procesos, entonces voy a resumirlos porque después mis compañeros los van a explicar como mucho más a fondo. Pero pues en grandes rasgos, la molienda de maíz es el proceso de separar el maíz en sus muchos y variados componentes para crear productos de valor agregado. El procesamiento de una fanega de maíz requiere al menos 40 galones de agua. Y bueno, la fanega mide volumen, pero también extensión. Esto es como el significado de fanega. O sea, una fanega mide volumen, pero también extensión. Y una fanega es una medida de superficie agraria, que serían unos 55.5 litros. Además de monitorear la calidad del agua del proceso, nuestros sensores analíticos de líquidos se utilizan en muchas otras operaciones en este proceso. Se utilizan como en la isomeración, que bueno, la isomeración es el proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra que posee los mismos átomos, pero dispuestos de formas distintas. Entonces, bueno, de este modo
la isomeración se dice que la primera molécula es un isómero de la segunda y viceversa. Y las dextrinas, bueno, las dextrinas tienen un uso extenso en la industria debido a su falta de toxicidad y a su precio bajo. Se utilizan como pegamentos solubles en agua, como agentes de espesamiento en la transformación de alimentos. Y bueno, pues también se utiliza la conductividad en los procesos de limpieza y el oxígeno disuelto para la fermentación. La siguiente, por favor. También se utiliza en el proceso de bebidas. Las bebidas a menudo contienen agua como el ingrediente principal. Entonces, bueno, los instrumentos y sensores analíticos de líquidos desempeñan pues un papel fundamental en esta producción, que tiene que ser un producto de alta calidad, constante y en la maximización del tiempo de la producción. Se utiliza el sensor de conductividad para la purificación del agua, el ozono para la desinfección de las botellas y el oxígeno disuelto para la aireación. En la industria de la cerveza, bueno, la elaboración de la cerveza, pues tradicionalmente era un arte, pero los cerveceros pues ahora abordan la producción en la calidad constante, en la larga vida útil y en la producción eficaz. Entonces, bueno, los cerveceros modernos utilizan las siguientes mediciones analíticas para lograr estos objetivos del proceso. Utilizan el oxígeno disuelto en mosto caliente, en la fermentación, en tanques de envejecimiento, en el filtrado y en el envasado. Utilizan la conductividad para la limpieza y separación de fases. Utilizan el pH en la purificación del agua, también en el mosto y en la fermentación. El mosto es el líquido extraído del proceso de remojado de malta durante el proceso de fabricación de la cerveza. Y la malta es, bueno, proviene del trigo, cebada o el centeno y son horneadas poco tiempo y a temperaturas bajas, lo que les da un tono pálido y ese compuesto que sale del trigo, cebada o centeno es el que se llama malta. La siguiente, por favor. También pues se utiliza en la industria de la lechería y bueno, los productos lácteos tienen requisitos analíticos únicos para monitorear las fases del producto. También pues tienen que cumplir los estándares 3A, que es la certificación estadounidense, es una norma sanitaria mundialmente reconocida que se dedica a avanzar los estándares de equipos higiénicos para las industrias de alimentos, bebidas, lácteos y farmacéuticos. Esta, Estos estándares 3A tienen que garantizar la seguridad alimentaria del consumidor y la salud pública. Entonces, pues bueno, esta industria lechera tiene que cumplir con esos estándares. Y los sensores que se utilizan en esta industria son los de conductividad para adiciones de sabor, limpieza y producción de queso. El de pH en el procesamiento de yogur, en la fabricación también de queso y la leche fresca. Y el ozono para la esterilización de los envases. La siguiente, por favor. Y bueno, aunque cada línea de producción de alimentos y bebidas es única, muchas comparten algunos procesos comunes, como pues se veía que muchas utilizaban sensores de conductividad, sensores de ORP, de pH y el ozono. Entonces pues es como lo que todas las industrias comparten. Y bueno, pues también incluyen la purificación del agua, el saneamiento limpio en el hogar y el saneamiento con ozono, que era lo que les mencionaba. Entonces, bueno, la purificación del agua, bueno, en general el agua municipal debe ser tratada antes de su consumo, de su uso, perdón, en la producción de alimentos. Existen muchas tecnologías, incluida la osmosis inversa, perdón, que ya fue explicada en la presentación pasada, la microfiltración y la destilación. Cada tecnología funciona de manera diferente para eliminar las purezas. Y bueno, aquí igual pues expliqué un poquito eso.
mucho más resumido que mis compañeros. Pero bueno, la ósmosis inversa elimina los minerales forzando el agua a través de una membrana semipermeable. La microfiltración también elimina las partículas y la destilación elimina los minerales, pero esta lo hace vaporizando el agua y luego se condensa, volviéndola a convertir en líquido. La siguiente, por favor. Algunos sistemas de purificación utilizarán un sensor de pH antes de la eliminación del sistema. Esto es útil ya que la eficiencia del elemento filtrante puede reducirse mediante la incrustación, como resultado de un pH bajo o dañada por altos niveles de pH. Entonces, pues aquí se puede mostrar una imagen donde se utilizan sensores de pH para pues quitar como todos los residuos de estos tanques. La siguiente. Y bueno, todos los equipos de proceso que entran en contacto con el producto alimenticio final obviamente deben desinfectarse a fondo para eliminar la contaminación de cualquier bacteria que se haya quedado. Entonces, bueno, la limpieza en el lugar también es una preocupación de seguridad crítica para los procesadores de alimentos porque se debe evitar la contaminación también entre lotes. Los sistemas de limpieza in situ, o sea, en el lugar, limpian a fondo los componentes humedecidos, como los tanques, también los recipientes, los fermentadores, las líneas de proceso y los sensores en línea. Y bueno, esto de CIP, pues es Clean in Place, que controla el flujo de los ciclos de preenjuague, lavado y post-enjuague, que incluyen enjuague cáustico, enjuague ácido y ciclos de enjuague con agua. Y pues con estos tres procesos limpian como pues todo lo antes mencionado. Los sensores de conductividad son un elemento crítico en el diseño de sistemas Clean in Place, ya que las diversas soluciones de limpieza tienen más conductividad que el agua utilizada para el lavado, y el enjuague final. Y bueno, muchos sistemas son un diseño reutilizado. El sensor puede controlar la resistencia de las soluciones de limpieza a medida que se diluyen con el agua de enjuague residual y la limpieza. El vapor se puede utilizar en el proceso de saneamiento, por lo que los sensores también deben soportar la limpieza con vapor. Y para garantizar que cada pieza de equipo se haya desinfectado a fondo, ahí es donde entran los sensores de conductividad que se utilizan ahí. Si marca que hay baja conductividad, indica enjuague, así como la finalización del proceso de limpieza. Y bueno, el saneamiento de ozono está creciendo en popularidad debido a sus muchos beneficios, ya que el ozono tiene excelentes características de limpieza y desinfecta más poderosamente que otros desinfectantes químicos. Y bueno, también añadiendo como a diferencia del cloro, el ozono no deja sabor ni olor residual y además eh, se genera en el sitio y no requiere precauciones de almacenamiento de materiales peligrosos como pues sí requieren algunos otros químicos. Y bueno, las aplicaciones de saneamiento del ozono en las plantas de procesamiento de alimentos incluye el lavado de barriles, el tratamiento de agua, el saneamiento de superficies, lavados, enjuagues de botellas, también el clean in place, las líneas de transferencia, el control de moho y tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, creo que el ozono, bueno, en general el ozono abarca más esquemas y más partes de la industria que se pueden limpiar. Entonces, pues, por eso lo empezaron a utilizar como el saneamiento de ozono. Y bueno, las mediciones analíticas críticas en el saneamiento del ozono incluyen el ozono residual, el URP, el pH y la temperatura. Entonces, pues por eso es muy utilizado el ozono, porque pues puedes limpiar como todos esos sensores con
con ozono. Y bueno, ya, lo que sigue. Bueno, yo les voy a explicar ya más a detalle una de las aplicaciones que mencionó mi compañero Adrián, que es la molienda húmeda de maíz. Bueno, este es el método más común para procesar maíz que se utiliza en los Estados Unidos. En este proceso los granos se fraccionan para lo que es producir almidón de maíz, edulcorante de maíz, aceite de maíz y también alimento para animales. Como mencionó mi compañero, este proceso consume alrededor de 1.300 de millones de fanegas, que bueno, este para que se den una idea, una fanega equivale a 56 libras o a 25.4 kilogramos. Y bueno, les decía que consume 1.300 millones de fanegas de maíz cada año, tan solo en Estados Unidos. Y bueno, cada fanega de maíz consume al menos 40 galones de agua para utilizarse en este proceso. Es por eso que, como se mencionó, los sensores como pH entran en esta parte para que se llegue a reutilizar ya sea el agua y se trate de desperdiciar la menos cantidad de agua posible para este proceso. Bueno, este proceso consiste en 6 pasos. El primero es remojar, el segundo es la separación de gérmenes, el tercero es la filtración, el 4 es la separación del almidón y bueno, el quinto es la conversión de almidón a jarabe y el sexto es la de fermentación. Aquí como se puede observar, este es un diagrama de TI de este proceso. Bueno, explicando cada paso, el primero se remojan los granos de maíz. Estos granos se van a poner en tanques de acero inoxidable. Estos granos se van a sumergir en agua a 50 grados centígrados durante por lo menos 30 a 40 horas. Durante este proceso se le va a estar, se le agrega una solución de ácido sulfúrico con una concentración de 0.1% con una concentración de 0.1%. Esta solución se va a controlar por medio del pH. Si esta solución es demasiado ácida, puede liberar el almidón prematuramente y provocar la corrosión de las líneas de proceso. Y si no se le agrega lo suficiente, no va a preparar adecuadamente los granos de maíz. A medida que, bueno, mientras pasa todo este tiempo, todo lo que es el maíz se va a estar hinchando y se va a estar ablandando. Y lo que es la leve acidez del agua va a comenzar a aflojar los enlaces de gluten dentro del maíz y se va a comenzar a liberar el almidón. Después de que se remoja el maíz, este se va a moler en trozos grandes para separar lo que es el germen. El germen, aquí como se puede ver en la imagen en la que está arriba, que son las partes del grano de maíz, el germen es lo que está en el mero centro. Y bueno, el agua se va a condensar para capturar nutrientes para su uso ya sea en procesos de fermentación posteriores, así como también se puede utilizar en alimentos para animales. Por eso es importante tener controlada el pH del agua. El segundo paso es la separación de gérmenes. Este proceso se hace por medio de centrífugas, los cuales separan el germen del maíz de baja densidad. Los gérmenes que son ricos en aceite son prácticamente 85% aceite. Se van a bombear y se lavan repetidamente para eliminar todo el almidón residual. Luego, posteriormente, se realiza una combinación de procesos mecánicos para extraer todo el aceite del germen. Posteriormente se va a realizar, bueno, el aceite se refina y se filtra. Y aquí sigue el siguiente paso, que es la filtración. Todo el residuo que va a quedar del separador de los gérmenes, esta fibra se va a recolectar, se va a poner en suspensión y se vuelve a filtrar para recuperar cualquier almidón o proteína residual. Luego, esta se va a enviar por tuberías como un ingrediente principal para alimentos, ya sea para los animales. Todo lo que es la suspensión de almidón y gluten, que se llama almidón de molienda,
se canaliza a los separadores de los almidones, que es el siguiente paso. Bueno, el almidón y la separación, las centrifugadoras van a separar el gluten, que se utiliza en la alimentación animal. El almidón con solo 1 o 2% de proteína se va a diluir y se va a lavar para eliminar cualquier rastro de proteína. Entonces, nos va a quedar un almidón casi al 99.5% puro. Este almidón se puede procesar o incluso se puede vender así solo, sin modificar. En caso de que se procese el almidón, es donde se viene la conversión de almidón jarabe. El almidón se va a combinar con ácidos y enzimas que van a convertir el almidón en dextrosa, como mencionó mi compañero. A lo largo de este proceso, los refinadores pueden detener las acciones de los ácidos o las enzimas en puntos clave para producir la mezcla adecuada para satisfacer las diferentes necesidades según el producto. El jarabe se refina en filtros, centrifugadoras y columnas de intercambio iónico y se evapora todo lo que es el exceso de agua. Todos los jarabes se venden directamente, se cristalizan en dextrosa pura o se procesan más para crear un jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. El jarabe de maíz se encuentra prácticamente en la mayoría de los alimentos que consumimos, ya sean bebidas, refrescos, panes, etcétera. Bueno, las enzimas utilizadas para esta conversión de almidón son caras y funcionan mejor a niveles de pH definidos, ya sea estos son en un rango de 3 a 5 pH, dependiendo la enzima utilizada. Y si se utiliza niveles de pH bajos, estas pueden permitir que la reacción avance demasiado y provocar la obstrucción de los filtros. Y si se utiliza valores de pH altos, hacen que el producto se solidifique en un gel viscoso, que esto es difícil de procesar y es mejor evitarlo. Bueno, un último paso es la fermentación. Muchos refinadores de maíz canalizan la dextrosa a las instalaciones de fermentación, donde se convierte en alcohol mediante la fermentación de levadura tradicional. Después de la fermentación, todo el resultante se va a destilar para recuperar el alcohol o se concentra mediante separación por membrana para producir otros bioproductos. Durante este proceso, y también lo voy a explicar después con la cerveza, en el caso de la fermentación es muy importante tener controlado todo el tema del oxígeno disuelto, que ahorita más a detalle se los voy a explicar. Y bueno, también una última aclaración, que es que los usuarios finales de jarabe de maíz requieren que el pH de su producto tenga un valor específico, ya sea de 3.5 a 5.5. Este control de calidad final de pH se utiliza para asegurar que los embotelladores de refrescos, bodegas, cervecerías, puedan usarlas con confianza sin afectar sus productos finales. Aquí entra la importancia de los sensores de pH. Bueno, voy a dejar de compartir para compartirles un video. Este video es de prueba, como tal el audio no es importante, pero me confirman si se puede escuchar. ¿Sí se Sí se escucha? escucha. Ok, Sí. gracias. Bueno, aquí voy a parar un poco el video. Este es el primer paso que les comentaba, que es cuando se sumergen los granos para
obtener bueno, se sumergen los granos en agua y se les va agregando todo lo que es el SO2. Aquí también es muy importante tener el sensor de pH. Bueno, esta es la representación de lo que les comentaba cuando se tiene que extraer el germen, cómo se separa de lo que es el grano. También es la centrifugación en donde se separa el gluten. Y bueno, este que último que paso sería ya el proceso final cuando se tiene el jarabe para distintos procesos como alcohol o bebidas. Bueno, también sería una aplicación extra que también, se puede separar lo que es, bueno, se hace el secado para tener, fibras deshidratadas. Y ahora vuelvo a compartir la presentación. Bueno, ahora les voy a hablar de otra de aplicación que tenemos, que es lo de la cerveza. Como mencionó mi compañero, o sea, la cerveza es un proceso que se ha utilizado, bueno, se tiene registros desde hace como 8000 años. Incluso en la actualidad, o sea, muchos países lo consideran una forma de arte, o sea, países como Irlanda, Alemania, es muy importante el proceso de la cerveza. Entre los ingredientes principales de la cerveza se tiene el agua, la cebada y otros y distintos cereales. En la actualidad utilizan, bueno, sí, en la actualidad se utiliza un enfoque más científico para la elaboración de la cerveza, mediante dispositivos analíticos, lo que resulta en un mejor control del proceso. Y bueno, les voy a explicar un poco los pasos para la creación bueno, de la elaboración de la cerveza. Primero que nada, se tiene un proceso de malteado, que como mencionó mi compañero, es un proceso aplicado a los granos de cereal que se hace cuando se germinan, estos sumergiéndolos en agua, pero luego se secan rápidamente, o lo que conocemos como tostar. Este proceso malteado lo que hace es que produce enzimas que van a catalizar la descomposición del almidón en azúcares fermentables. La cebada malteada se va a transferir, se transfiere a una olla mash tun, así encontré el nombre, que es esta que se ve en la imagen, la cual va a estar macerando toda la cebada. Y nos vamos a dar cuenta que el proceso está completo cuando todos los almidones se han convertido en azúcares fermentables. Durante todo este proceso, la medición de pH es un punto crítico. Después se va a tener, bueno, de este proceso se va a obtener el mosto cervecero, que igual mencionó mi compañero, que el mosto es el líquido extraído del proceso de remojado de malta durante el proceso de fabricación de la cerveza. Bueno, como se sabe, el agua es el ingrediente, bueno, mayoritario
para la cerveza, que ocupa entre un 85 y un 90% del contenido de la cerveza final. Para para el proceso de macerado, la malta se va a mezclar con el agua a diferentes tiempos y a diferentes temperaturas, produciendo la transformación necesaria para convertir el almidón en azúcares. Se debe tener sensores de pH que soporten los distintos cambios de temperatura, ya que como vimos en la clase, la temperatura es uno de los factores que más afectan al pH. Tras la maceración del mosto, este se va a separar, bueno, este separa los líquidos de los restos de malta. Para ello se va a filtrar a través de una cuba filtro o de un filtro prensa. En ambos casos se va a separar el líquido del sólido y bueno, a este último le llamaremos, este último es reaprovechado para alimentación de los animales. Bueno, después el mosto se va a llevar a un proceso de ebullición. Bueno, el mosto se va a calentar hasta una temperatura aproximada de 200 grados Fahrenheit. Después de que el mosto se extrae, se sigue un proceso de enfriado, en donde va a pasar, bueno, a través de un intercambiador de calor, en donde se va a enfriar el mosto de 200 grados Fahrenheit a 65 grados Fahrenheit. El pH del mosto caliente y el pH del mosto se van a controlar para determinar la solubilidad del lúpulo, ya que esto afecta el cuerpo, el paladar y la claridad de la cerveza. Bueno, uno de los pasos es también lo que es la fermentación. Toda la levadura se va a lanzar a los tanques, iniciando una primera fermentación primaria. Esta fermentación va a convertir el mosto frío en cerveza alcohólica. Se va a inyectar aire u oxígeno estéril en el fondo del tanque para mantener la levadura y garantizar que todos los azúcares se conviertan en alcohol. Este proceso tarda de 3 a 5 días. Y bueno, el dióxido de carbono se genera durante esta fase y se recupera para su uso en otras áreas de la cervecería o se vende. Una vez que se completa esta fermentación primaria, la cerveza se va a dejar reposar y bueno, los tanques se van a sellar y se procede a hacer una segunda fermentación, que esta va a durar entre 7 y a 24 días. El oxígeno disuelto, como les comentaba, es un punto de control crítico durante la fermentación. Bueno, muy poco oxígeno no permitirá que toda la levadura fermente y demasiado va a sobreestimular la levadura, creando problemas de vida útil. También los niveles de pH se deben de tener en cuenta para optimizar la conversión al alcohol y garantizar una calidad constante del producto. Y bueno, finalmente el proceso de envasado. Generalmente, después de la fermentación, la cerveza se va a mezclar para atenuar el contenido del alcohol. Se le va a agregar ya sea agua de disolución, CO2 y alguno que otro aditivo. Y después todo lo que es la cerveza se va a bombear a través de filtros clarificados hasta las bodegas. Para el caso de una cerveza embotellada o enlatada, se van a tener que agregar ciertas proteínas para precipitar los sólidos. Y finalmente, la cerveza tiene que permanecer en tanques, de acabado durante, bueno, de 10 a 14 días antes del envasado final. Luego sigue ya lo que es el embotellamiento, ya sea en lata o si se coloca en barriles y se sellan. Hay que tener en cuenta que la exposición, al oxígeno debe minimizarse para evitar la formación de sulfuro de dimetilo y, bueno, tener una medición del oxígeno disuelto óptima maximiza la vida útil de nuestro producto.
Ahora les voy a compartir otro video. Sí, bueno, no sé si está viendo mi pantalla. Beer is more art than science. Sí, se ve. Ya se ve. Okay. They say that brewing the perfect beer is more art than science. But let's not forget about the engineering that goes into the process as well. We all know the key ingredients of a good beer. Just look at the label. Malted grain like barley or wheat, hops, yeast, and water. Pretty basic. But arguably, the most important variable in the brewing process is always going to be temperature. And to craft a consistently good beer, you need to monitor those temperatures throughout the brewing process. Here's how it's done. First, malted grain is milled so that the outer shell of each grain is cracked open, helping to release its starch. The milled malt then goes into the mash mixer, where sensors monitor the temperature of the hot water used to reactivate the natural enzymes in the malt, causing the starch to convert to sugars, which dissolve into a mixture called mash. The mash then goes to the lauter tun, where the sugary liquid called the wort is separated from the mash. From there, the wort goes to the brew kettle, where pressure and temperature sensors monitor the process as the wort is brought to a boil, and at the precise time and temperature, hops are added to give the beer its flavor. After boiling, the wort is cooled and then goes to the fermenter. Yeast is added to the cooled wort. The yeast consumes the wort's sugars, converting them to alcohol and carbon dioxide, giving the beer its kick and its carbonation. And since the fermentation process also produces heat, temperatures need to be monitored here as well. So there you have it. From microbrews to brewing giants, the key to success is consistency, and the key to consistency is monitoring and controlling temperatures throughout the brewing process. Ahora voy a regresar a la presentación. Bueno, yo les voy a hablar más a fondo de la industria de bebidas. Bueno, el sector de bebidas incluye productos que ya conocemos como agua embotellada, jugos y bebidas carbonatadas. Y como ya hemos dicho muchas veces, el agua es el ingrediente más importante de productos, por lo cual se necesitan sistemas de purificación que juegan un rol crítico para producir una alta calidad del producto. Y bueno, las soluciones para esta industria buscan mejorar la eficiencia operativa y permitir que el producto mantenga siempre el mismo sabor y olor, además de asegurar que sus sistemas responden a demandas grandes de producto, manteniendo la eficiencia. Y también en la industria de bebidas se buscan soluciones para el tratamiento de agua residual, que se obtiene para su reutilización, conservación y optimización. Y bueno, como ya había dicho mi compañero Adrián hace rato, las mediciones analíticas típicas en esta industria son el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto, el ozono y la turbidez. Y por esto mismo se requieren instrumentos analíticos que cuenten con una alta precisión y requisitos mínimos de mantenimiento. Siguiente, por favor. Bueno, en el pH. El valor de pH es un valor importantísimo, un parámetro importantísimo para el control de calidad de las bebidas, ya que se requiere de una medición de pH precisa y confiable para mantener la calidad y consistencia del lote de bebidas que va saliendo, ya que las variaciones de pH pueden influir en el sabor, la consistencia y la vida útil de las bebidas. También les puedo decir
que las bebidas gasificadas por lo general presentan un valor bajo de pH que se encuentra entre 3 y 4, convirtiéndose entonces en un medio desfavorable para el desarrollo de los microorganismos. Y el agua empleada para su fabricación no puede salirse de los límites de pH de entre 6.5 y 9.5 para que así se conserve. También los jugos de frutas suelen tener unos valores de pH bajos que oscilan entre 2 y 4.5 debido a que tienen presencia de ácidos orgánicos que varían con los diferentes tipos de jugos. Bueno, también las partículas que se encuentran en estos líquidos pueden plantear desafíos a las muestras para la medición de, pH, y ya que cuando se está midiendo con el sensor de pH en las bebidas, la unión de cerámica puede obstruirse fácilmente debido a la naturaleza de las partículas dispersas. Y bueno, también para esto se requiere lo de la turbidez, la medición, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Y bueno, espera, todavía no regresa, por favor. No. Sí. Esto puede restringir también la interacción de la muestra con el electrolito de referencia y puede afectar la eficacia general y la precisión de la medición del pH, por lo cual es necesario que el electrolito de referencia tenga un flujo continuo para obtener resultados constantes y claros. También la conductividad es importante en esta industria, ya que sirve para monitorear la calidad del agua y también garantiza que los productos finales se produzcan de manera eficiente, aumentando la rentabilidad y minimizando los riesgos. Y bueno, también los datos de conductividad de jugos de frutas y sus variaciones de operación, que son la temperatura y la concentración, son fundamentales para modelar, optimizar y automatizar el proceso de producción. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento del ozono ha jugado un papel grande en las plantas embotelladoras de agua desde 1970 aproximadamente, ya que la presencia de microorganismos tenía un impacto significativo en el gusto y en el olfato, y bueno, también la falta de desinfección planteó serios problemas de salud que surgían durante la contaminación de bacterias en la producción y luego también cuando se manipulaban y almacenaban las botellas, y esto hacía que no fueran del todo estériles y pues había un problema de salud muy grande ahí. La ventaja del ozono es que no agrega subproductos químicos al agua implicada en el proceso, ya que vuelve a convertirse en oxígeno sin dejar residuos químicos nocivos y no altera el sabor de las bebidas resultantes. Bueno, también es fundamental en esta industria del agua embotellada, debido a que es seguro, simple y eficaz. Y también puede ser utilizado como un paso previo al tratamiento, como un paso de desinfección o en el embotellamiento final, como ya habían dicho mis compañeros del equipo anterior. Bueno, el proceso de ozonización del agua embotellada implica una baja concentración de ozono disuelto en el agua que se aplica justo antes del embotellamiento para desinfectar el agua, la botella y la tapa. Bueno, para el paso de pretratamiento del agua embotellada, el ozono ayuda a eliminar el hierro, el azufre, el manganeso, el color, las bacterias, el sabor y el olor que pueda contener el agua, y esto reduce costos de mantenimiento. Durante el paso de desinfección se crea un entorno protector contra bacterias, virus y parásitos. Esto hace que se mantenga una concentración de ozono disuelto específico durante un tiempo de contacto establecido y proporciona así la desinfección potente. Y bueno, también para el embotellado final del agua se requiere un control estricto de la concentración de ozono para garantizar un equilibrio constante entre la inactivación de bacterias, virus, parásitos y otros componentes que podrían estar presentes en el producto. Siguiente, por favor. Bueno, el oxígeno disuelto
Perdón. Muchos refrescos contienen ingredientes naturales como pulpa o jugo de frutas o vitaminas. Bueno, estos componentes están sujetos a la oxidación y si hay altos niveles de oxígeno disuelto en los refrescos, pueden provocar cambios en el aroma y el sabor de la bebida. También cambios de color y la pérdida de valor nutricional. Entonces, cuanto más oxígeno hay en el recipiente de la bebida, más rápido se produce la oxidación. Y también esta oxidación se ve reforzada si se encuentra el producto en altas temperaturas, por lo cual es importante su monitoreo. Y bueno, también es importante analizar la turbidez de estas bebidas. En cierta parte esto es como por marketing, ya que la claridad, la claridad de la bebida, como que entre más clara sea el agüita, como que se asocia más a que es más refrescante, más ligera. Entonces eso se busca mucho en la industria. Y siguiente, por favor. Bueno, hay un pequeño video sobre cómo se operan la industria de bebidas. Maestra, quería preguntarle si aquí nos detenemos, es que todavía faltan 2 temas por abarcar, bueno, 3, perdón, y ya faltan 5 minutos, entonces no sé si para empezar el lunes con esto.
¿Qué tiempo les llevaría más o menos? Si les lleva unos 15 minutos, mejor continuamos el lunes. Pero si les lleva unos 10, pues ponemos 5 y 5, 5 ahorita de la hora que falta y 5 adicionales que ya les repondré de buena manera. Pero no sé ustedes. Es que sí falta, sí es todavía una explicación larga, todavía un ¿Sí? poquito. Sí, Va, entonces si gustan, ponemos pausa y pues también la evaluación la guardamos y continuamos el lunes. ok, maestra. ¿Sale? Entonces, vean, la industria de alimentos y bebidas es muy, muy vasta. Dentro de esta industria, todo lo que es cervecería es otro planeta. Todo lo que es lácteos es otro show. Todo lo que es el proceso del maíz, como ya lo vimos, es otro rollo. ¿Sale? Aquí en Querétaro hay una planta que hace ese proceso y es una planta increíble. A mí me encanta mucho. Está muy, muy hermosa esa planta y muy automatizada, muy instrumentada, por supuesto, de las plantas donde mejor me he sentido trabajando. ¿Y qué más? Refrescos, vinos y licores, es igual otro planeta, ¿sale? Es muy, muy vasta la industria de alimentos y bebidas. Y como ven, la instrumentación analítica pues es clave, ¿ok? Entonces, aprecio mucho que abarquen todo esto que hay en la industria de alimentos, es muy, muy vasta. Y entonces, continuamos por favor el lunes, ¿sale? ¿Algo más antes de cerrar? Maestra, entonces, ahorita del documento de Excel nada más subimos con 2 calificaciones, ¿verdad? Sí, por favor, ahorita nada más con el equipo que presentó el tema completo. Ahorita, pues ustedes ya están observando el dominio del tema de sus compañeros, pero sí todavía no cerraríamos porque falta ver su manejo de las dudas, por eso debe haber dudas, y terminar de ver la calidad de su material. Entonces, ahorita nada más suben la de los 2 compañeros del equipo de Drinking Water. ¿Sale? Continuamos entonces el lunes, por favor. Maestra, ¿y los que expusimos, se los subimos así vacío el documento? ¿O? Los que expusieron, nada más hay que subir archivo. No, no subas nada, ahí yo voy llevando el registro. Maestra, entonces el lunes se enviaría el mismo archivo pero actualizado, básicamente. No, el lunes voy a crear otra tarea diferente. Yo sugeriría que para que no vuelvan a descargar el archivo, hagan una copia de este mismo archivo en blanco para que lo llenen fácilmente. Yo de todas maneras se los voy a volver a pegar y va a ser lo mismo, descargarlo, llenarlo y volverlo a subir lleno. Ah, ok, sí, está bien, gracias. Sale a ver cómo me sale esto. Es que no alcancé a hacer el cuestionario y dije, ay, pues esta hojita así churris, ¿no? Está churris, pero a ver cómo nos funciona. Y ya. ¿Sale? Continuamos el lunes entonces. Gracias por conectarse. Y gracias a quienes presentaron. Vamos muy bien, creo yo. Hasta el lunes, maestra. Nos vemos. Hasta el lunes, maestra. Gracias, hasta luego. A ustedes, hasta luego.